Hoy es miércoles 6 de abril del año 2022, miércoles de la quinta semana de Cuaresma. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Meditación diaria de la palabra de Dios. Lectura del libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 14 al 20, 91 al 92 y 95. Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesec y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí. ¿Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, de Epifano, la cítara, la sambuca, el laúd, la cornamusa y de toda clase de instrumentos, a postrarse y adorar la estatua que yo hice? Porque si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Sadrach, Mesec y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quienes servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos liberará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor se llenó de furor, y la expresión de su rostro se alteró frente a Sadrach, Mesec y Abednego. El rey tomó la palabra y ordenó activar el horno 7 veces más de lo habitual. Luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesec y Abednego para arrojarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó a toda prisa y preguntó a sus consejeros: ¿No hemos echado nosotros al fuego a esos 3 hombres atados? Respondieron ellos: Indudablemente, oh rey. Dijo el rey: Pero yo estoy viendo 4 hombres que se pasean libremente por el fuego sin sufrir daño alguno, y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses. Nabucodonosor exclamó: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel a librar a sus siervos que, confiando en él, quebrantaron la orden del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a ningún otro fuera de su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres,
alabado y exaltado eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. Libro de Daniel 3. Evangelio para el día de hoy. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 42. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir entonces, ustedes serán libres? Jesús le respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. Pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús respondió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos rogando a Dios que la gracia de su amor, de su misericordia y de su paz esté contigo. Que si estás postrado con alguna enfermedad, el Señor te levante con el poder del Espíritu, seas sanado. Si estás decaído, también el Señor te dé fuerzas, porque Él es la fuerza de tu vida. Que seas bendecido, alentado, sanado y restaurado, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hace poco estábamos comentando con Alina algo que había dicho una abogada en la televisión, en un programa, que decía que lo que nos hacía libre era el trabajo. Decíamos que esto no era cierto, ¿no? Que muchas veces el trabajo ha sido usado para esclavizar a los hombres, ¿no? Sobre todo para así someterlos. Pero lo que nos hace verdaderamente libres, y nos dijo Jesús, es la verdad. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Y encontrar hoy en día la verdad, y estamos hablando en el plano humano, es muy difícil entre tantos mensajes y tanta confusión. Y muchas veces el mensaje, la música del mundo, nos lleva a adorar a otro que no sea Dios, a inclinarnos muchas veces a nuestros deseos, muchas veces a los deseos de otras personas, pero no al deseo o la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice Jesús, si ustedes permanecen fieles a mi palabra. Pero es importante porque este relato va dirigido a los discípulos, a los que habían creído en él, en Jesús. Así que el primer paso es creer. La fe. Pero esto no se completa si usted no permanece fiel a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús, A sus mandamientos. a sus mandamientos. Y eso es lo que hace verdaderamente a un discípulo. Estábamos diciendo que hay una diferencia fundamental entre un alumno y un discípulo. Un alumno es el que aprende contenido, pero un discípulo es aquel que imita la manera de ver la vida, la manera de actuar de su maestro. Es por esa razón que Jesús, antes de partir a la casa del Padre, lavó los pies a los discípulos y les dijo, yo que soy el maestro y hago esto, que es el trabajo de los siervos, ustedes también tendrán que hacerlo con los demás. Y otra frase que dijo Jesús, fijaos en mí que soy humilde y manso de corazón y encontraréis paz para vuestra alma. El modelo de nuestra vida para vivir nosotros es Jesús, su actitud y seguido por sus palabras, ¿no? Y ahora a esta persona que le está hablando, que eran creyentes de Jesús, le picó el asunto religioso. Dice, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos, porque Jesús está diciendo que el pecado nos esclaviza, la mentira también nos esclaviza. Lo único que nos hace libre es la verdad. Dice, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y era una mentira histórica, porque realmente el pueblo de Israel había sido esclavo muchas veces de muchas naciones. Pero a veces la soberbia de espíritu nos hace que nos engañemos y no veamos que hemos sido esclavos. Cuando pecamos, somos esclavos del pecado. Y cuando seguimos la mentira, terminamos esclavos de esa mentira. Ahora dice Jesús una frase preciosa para ustedes y para mí. El que peca es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Así que la característica del Hijo de Dios no solamente es que cree en Jesús como el Mesías, sino que también se permanece fiel a las palabras. La fidelidad es la característica principal de un discípulo. Si no somos fieles, si hoy estamos aquí, mañana no, si hoy creemos una cosa y mañana dejamos de creer, hablamos que somos, como dice la Biblia, como nubes que lleva el viento, que hoy están aquí y mañana ya, ¿no? Y quizás este es el mensaje maravilloso con respecto a ser discípulo. Creer, mantenerse fieles en la palabra de Jesús, y eso nos va a dar una libertad. No como nos cuenta Daniel, que estos le decían que según la música que escucharan del mundo tenían que adorar. Bailar, ¿no? Y adorar a la estatua. Muchas veces escuchando la música del mundo terminamos adorando ídolos. Pero si conocemos la verdad y permanecemos fieles a la palabra de Jesús, entonces seremos verdaderamente libres. Tengan un perfecto día, muchas bendiciones. Que el Señor, que es bueno y maravilloso, hable a tu vida y te haga ver lo grandioso que eres para Él y cuánto te ama. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estuvo con ustedes, amados y amadas de Dios, desde España, sus hermanos y amigos, Alina Miasga y Luis Tavares. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y que el Señor esté siempre contigo. Amén. Amén.